Se supone que el día de las elecciones es una fiesta democrática, ¿no? Pero en Perú, en 2026, se convirtió en todo lo contrario. El epicentro de una crisis nacional. Estamos hablando de un sistema que estuvo a punto de colapsar, de acusaciones gravísimas y de una desconfianza que, la verdad, amenaza con romperlo todo. Así que bueno, vamos a meternos de lleno para entender qué fue lo que salió tan, pero tan mal. Para poder desenredar este lío, vamos a seguir un caminito. Primero, el caos en las casillas. Luego, la durísima acusación de fraude. Vamos a investigar las fallas logísticas que lo provocaron todo. Después, veremos la pelea abierta entre las instituciones electorales. Escucharemos qué dijeron los observadores y, al final, mediremos el impacto real que esto tuvo en la democracia peruana. Todo, absolutamente todo, empezó aquí, a ras de suelo. El día de la elección, el sistema simplemente no jaló como debía. Y esa falla, esa fue la chispa que prendió la mecha. Y para que nos demos una idea de la magnitud del problema, estamos hablando de más de 52,000 personas solo en Lima que no pudieron ejercer su voto en el horario que correspondía. Esto no fue un problemita, fue un colapso operativo en toda regla. A ver, tratemos de imaginar la escena. Filas interminables, gente esperando hasta 5 horas bajo el sol y, en una medida nunca antes vista, 13 locales tuvieron que alargar la votación hasta el día siguiente. Toda esta frustración, como es lógico, se convirtió rapidísimo en el terreno perfecto para que empezara a crecer la desconfianza. Y esa semilla de la duda no tardó nada en germinar. Ahora pasemos a ver cómo este caos logístico no se interpretó como un simple error, sino como algo intencional, como un intento de robo. El candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, no se anduvo con rodeos. De inmediato conectó los retrasos con un complot en su contra. Afirmó, en ese momento sin pruebas, que justo a sus bastiones electorales no llegaba el material. Con esto, la narrativa del fraude ya estaba servida. Y la acusación no se quedó en un simple tuit, pasó a ser una campaña pública con dinero de por medio. López Aliaga ofreció 20,000 soles a quien presentara pruebas de sabotaje. Esto, por supuesto, elevó la tensión al máximo. Pero aquí viene lo más grave. Con la palabra fraude ya en el aire, las investigaciones empezaron a sacar a la luz fallas que, francamente, parecían de película. No fue una, sino 2 catástrofes logísticas las que alimentaron todo el escándalo. Primero, el desastre del transporte. La OMPE, que es el órgano electoral, le echó la culpa a la empresa Gálaga, diciendo que no llevaron suficientes camiones. Pero Gálaga respondió con una versión completamente distinta, que sus más de 400 camiones estaban ahí, listos, pero era la OMPE la que no tenía el material preparado. Un pleito de dimes y diretes que dejó una pregunta flotando. ¿Quién mentía? Y si lo de los camiones ya sonaba grave, lo que pasó después es casi increíble. Una cadena de negligencia que desafía toda lógica. A ver, 4 cajas con boletas electorales terminaron en la cajuela de un taxi. Los 3 custodios oficiales simple y sencillamente se olvidaron de ellas al bajarse. El taxista, sin saber nada, se fue. ¿Y dónde aparecieron las cajas? Pues abandonadas junto a un basurero. Esto ya no es un error, es la ruptura del protocolo más básico, la custodia del voto. Este incidente no solo dejó ver una incompetencia tremenda, también desató una guerra abierta entre las mismas instituciones que debían garantizar la elección. Y aquí es donde la crisis se puso todavía más seria. En un intento por apagar el fuego, la ONP sacó un comunicado diciendo que un supervisor del Jurado Nacional de Elecciones, el JNE, había estado presente en ese polémico traslado en taxi. O sea, le estaban echando la bolita a la otra gran autoridad electoral. La respuesta fue, inmediata y fulminante. El mismísimo presidente del JNE, Roberto Burneo, salió a desmentir a la OMPE, diciendo que su comunicado era falso. En ese momento, la confianza en el sistema se rompió por completo. Las 2 máximas autoridades electorales acusándose en público. Un desastre. Ante todo este caos, la pregunta era obvia. ¿Estamos hablando de un fraude planeado o de una incompetencia monumental? Para tener una respuesta más clara, es clave ver qué dijeron los que vinieron de fuera a observar, los organismos internacionales. Y aquí está lo interesante. Tanto la OEE como la Unión Europea llegaron a una conclusión muy parecida. Sí, reconocieron los problemas logísticos, el caos, la frustración, pero fueron muy claros. No encontraron evidencia de un plan coordinado para alterar el resultado. El veredicto apuntaba más a una falla masiva, a una incompetencia, que a un fraude. Este ambiente de desconfianza también se nutrió de noticias falsas, ¿no? Como el mito de que la OMPE quemaba las boletas para ocultar pruebas.
La realidad era mucho más aburrida. La ley de antes ordenaba que se destruyeran a mano, ahí mismo, en la mesa. Justo para evitar estas sospechas, la ley se cambió y ahora exige que se guarden hasta que los resultados sean oficiales. Un cambio que busca, pues, proteger la confianza a futuro. Y bueno, aunque no se probó un fraude como tal, el daño ya estaba hecho. Y ese es el punto crucial, analizar las consecuencias reales de esta crisis, que van mucho más allá de quién ganó o quién perdió. Para entender por qué había tanta tensión, nomás hay que ver los números. La diferencia para pasar a la segunda vuelta era de menos de 7,000 votos. Nada. En una contienda tan apretada, cada retraso, cada caja perdida, cada duda se hacía gigante. Y claro, alimentaba la idea de que el resultado podía manipularse. Pero el resultado final es casi lo de menos si lo comparamos con las secuelas. La confianza en el voto, que es el pilar de la democracia, quedó destrozada. La polarización se disparó. Y se sentó un precedente peligrosísimo, que cualquier falla logística ahora puede usarse para incendiar una elección. Y ni hablar del daño a la reputación internacional del país, que afecta la estabilidad y hasta la inversión. Ese es el verdadero costo de esta crisis. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena mucho más allá de Perú. Porque cuando se pierde la fe en el proceso electoral, cuando la incompetencia y la sospecha lo ensucian todo, ¿de verdad puede una democracia sobrevivir? El resultado de la elección podrá ser uno, pero la confianza, una vez que se rompe, es infinitamente más difícil de reparar.